Muy buenas, Peñita. Soy Germán y en el vídeo de hoy vamos a montar un custom. Acompáñanos y vamos a descubrir qué piezas son las elegidas. Pues como os decía, vamos a montar el custom y lo vamos a hacer de street, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la tabla. Voy a elegir la Lingworth V3, que es una tabla, las medidas son de 5,5 por 21,9 y es una tabla que da muy buenos resultados. Sí que es cierto que es bastante ligera para ser de street. Como no es una tabla muy larga, lo vamos a montar con un sistema de compresión de HIC. ¿De acuerdo? Eso es más que nada para que quede de alguna manera compensado, para que no se quede el manillar tan alto, porque el SCS da bastante altura. El manillar que vamos a elegir es el Wise DT, ¿vale? Es este que tenemos aquí. Como podéis ver, es un manillar súper fino, da un resultado brutal y tampoco es de los manillares más caros que hay. Es oversize, como decía antes, de HIC. Como no lo vamos a montar con el SCS, pues no va a aumentar tanto el peso y vamos a tener un manillar robusto y resistente para nuestro scooter. Para la horquilla vamos a montar la Added Sword. Es una horquilla que tiene unas líneas finísimas que yo creo que va a quedar de cine con la tabla. De hecho, si te fijas, como tiene el detallito en blanco y esto es negro mate, si lo combinamos con la tabla, el resultado es bestial. Pues sigue unas líneas muy chulas. Bueno, como podéis ver, la horquilla vale tanto como para 24 como para 30 milímetros. En este caso lo vamos a montar con rueda de 24 milímetros y 110. Ya que estamos hablando con las ruedas, pues os voy a enseñar las ruedas. Las River, las Sunrise, no, perdón, las Sunset. Son las Sunset, es que tienen nombres tan raros. Hemos querido darle un toque de color porque como va a ser todo negro, hemos pensado que va a quedar muy chulo de poner en los extremos los colores más llamativos que veamos. Estas son las Rapid, que no sé si las conoceréis, pero River tiene dos tipos de durezas, tiene las Glide y tiene las Rapid. Las Glide te dan un poquitín más de agarre y estas son un poquitín más duras, con lo cual vas un poquitín más rápido. Para el clamp simplemente vamos a poner un Added Guardian sencillito que funciona muy bien, tampoco es extremadamente caro, con lo cual el custom yo creo que va a ir para un precio razonable. Además que nosotros cuando hacemos un custom siempre le pegamos una pedazo de rebajada para que sea asequible y no te desangren los bolsillos haciéndote un custom, con lo cual muy bien. Bueno, y para la dirección hemos pensado en la Drone Synergy de color naranja. Para que haga juego con las llantas de las River, que es, yo diría que es exactamente el mismo color. Bueno, pues solo nos quedaría la lija de los puños. Los puños hemos pensado en unos Added de color naranjas para que hagan un poco de juego con las ruedecitas. Todos sabéis cómo funcionan los Added, funcionan de cine, así que no hay mucho más que explicar de esto. Y una lija, la Hella Grip. Esto es uno de los últimos modelos de Hella Grip que han sacado, así en plan traser, muy chulo, como si fuera de Hot Wheels. Y la hemos querido meter en este custom pues para que ya salga con una lija bastante actual. Así que nada, si queréis ver cómo queda el custom con todas las piezas montadas, acompáñanos y vamos al montaje. Pues nada, Peñita, así es como ha quedado el custom. Muy pronto lo tendréis disponible en la web y si queréis ver las especificaciones solo tenéis que ir deslizando hacia abajo, donde se ve toda la altura, se ve el peso y las características del scooter. Solo queda hacerle un par de fotillos y pronto lo tendréis subido en la web.
Así que si os ha gustado el vídeo, dejar un comentario, darle al like, seguir las redes sociales, etcétera, etcétera. Y nos vemos en el siguiente vídeo.